Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos listos para comenzar una nueva edición de Dicen que Dicen y el programa de hoy con la historia que conmocionó al país. La muerte del ex fiscal Alberto Nisman. Nos va a acompañar Gustavo Perennik, ex amigo del fiscal, autor de 2 libros al respecto: Matar sin que se note y Morir por la Argentina. La muerte del ex fiscal Nisman la vamos a abordar en esta edición y después de estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Chevrolet, Find New Roads. La pericia de Gendarmería confirmó que Alberto Nisman lo mataron. El informe reveló que luego de haber reducido y asesinado al fiscal, se limpió la escena del crimen, lo que representaría un vuelco en la causa. Gendarmería además precisó el horario del deceso a las 2:46 del domingo 18 de enero de 2015. Hasta ahora en la causa existía un horario determinado por peritos oficiales que indicaba que la muerte se produjo en torno a las 10 del domingo y una disidencia de los científicos de las querellas que lo situaban el sábado a la noche el deceso. Vamos a saber un poco más. Vamos a tomar contacto con Gustavo Perennik, como decíamos, amigo del ex fiscal, autor de 2 libros, Matar sin que se note y Morir por la Argentina. Gustavo, te saludamos, bienvenido al programa. Gracias, Alberto, un gusto saludarte. ¿Cómo estás analizando el nuevo escenario que describe esta pericia? Estamos avanzando raudamente hacia conocer la verdad. La pericia indica más o menos lo que sabíamos, pero el hecho de que lo informe profesionalmente y con la frialdad típica de un organismo que detecta científicamente qué es lo que ha ocurrido es un estímulo para todos aquellos que queremos justicia, sobre todo específicamente en el caso de Alberto Nisman. Gustavo, el hallazgo de ketamina y clonazepam en el cuerpo de Nisman es reciente. ¿Por qué crees que las pericias anteriores no mostraron esas sustancias? ¿Hubo alguna prueba distinta? ¿Se hizo algo mal? No, hubo pericias que sí las mostraron. Lo que pasa es que la fiscal rechazaba todo indicio que pudiera corroborar el obvio asesinato del fiscal. Entonces yo en mi libro Morir por la Argentina hablo de las drogas que le inyectaron a Alberto y que tenían como efecto someterlo. Ahora la Gendarmería lo ha corroborado y fue mucho más específica en qué tipo de droga, qué tipo de golpe le pegaron, cosas que no podíamos saber con precisión, pero que ya sabíamos. En la pericia, los abogados de Lagomarsino intentaban demostrar la hipótesis del suicidio. ¿Qué opinión tenés del rol de Lagomarsino? ¿En qué situación judicial imaginás que puede quedar él comprometido, más allá del actual? Lagomarsino es un personaje siniestro y es clave en este asesinato. Él es el que entregó el arma homicida que le pertenecía y el que inventó toda una historia falsa para tratar de encubrir a los asesinos. Así que es un cómplice de primer nivel en el crimen. Si va a confesar o no, no lo sabemos porque tiene pánico de que lo persigan, está protegiendo a sus hijos y hay mucho en juego. Con todo, después de las declaraciones de abogado, cuando ya se empieza a saber mucho más, se sueltan de algún modo los testimonios, no me sorprendería que tarde o temprano Lagomarsino revele todo lo que sabe, aun si le cuesta ir a la cárcel. Pero él está ahí incrustado en la causa para que sus abogados puedan postergarlo todo, puedan cuestionar, deslegitimar, puedan hacer todo lo posible para que nunca se sepa la verdad. No lo van a lograr, pero es su función. ¿Cuál es tu visión de la relación entre Nisman y Lagomarsino? ¿Eran amigos, confidentes, solo compañeros? No creo ni una ni otra. Nisman había elegido mal un asesor técnico en computación que se vendió como tal, pero que está demostrando a las claras que no tenía gran idea, tampoco para asesorar en términos de computación. Así que si me preguntás cuál fue el rol de Lagomarsino en la vida de Timerman, en la vida de Nisman, te respondería que fue un gran error. Y en perspectiva, ¿cómo analizás el accionar de la justicia? A ver, la fiscal Viviana Fein estuvo a la altura de los hechos, fue una mujer presionada, no supo resolver. ¿Qué análisis haces?
La fiscal Feine es una persona impresentable que manchó a la justicia argentina para siempre y esa mácula no será borrada. Cuando una persona que es designada para tratar de hacer justicia, todo lo que hace desde el comienzo es embarrar literalmente y no literalmente la escena del crimen y se juega una y otra vez para tratar de demostrar lo indemostrable y que acá había un suicidio, no merece ni una reflexión su seriedad. No era una persona presionada, era una persona que hacía mal las cosas, primero por negligencia, porque ha demostrado muchas veces no tener la menor idea de la causa en su conjunto, ni proceduralmente tampoco. Pero además, obviamente, hay malicia en esto. Su intento fue desde el comienzo clarísimo, era el objetivo de que la gente se confunda y llegue a pensar que un suicidio era verosímil. Pensando en la escena del crimen y en toda la gente que pasó por ahí, ¿no? Desde policías, médicos, testigos, funcionarios. ¿Se preservó la escena del crimen? ¿Se trabajó sin cuidado? ¿Qué análisis es el tuyo? No, sin cuidado no, se trabajó con mucho cuidado para arruinarla. Fue deliberado esto, no se trató de simplemente que la gente no sabía cómo preservar la escena del crimen. Lo que había que hacer desde el comienzo era mostrar que esto no había sido un asesinato, es lo que Bernie, que no tenía que estar ahí en ningún momento, le indicó a la presidenta por teléfono: señora presidenta, quédese tranquila que esto es un suicidio. Eso se lo dijo él a la presidenta estando en un lugar en donde no tenía que estar del todo y que era parte del staff que debía montar un escenario de suicidio que a todas luces era falso. Te preguntamos por la denuncia de Nisman. ¿Fue apresurada, la hizo bajo presión, formó parte de una estrategia para autoprotegerse? ¿Qué opinión nos podés dar, Gustavo? No, en lo más mínimo, como apresurada. Yo te diría que fue todo lo contrario. Alberto tenía lista la denuncia desde mucho tiempo antes de presentarla. Estaba esperando que las circunstancias fueran propicias. No me preguntes a qué se refería exactamente. Yo trato de elucubrar qué me quiso decir a mí. Me acuerdo cuando me dijo: estoy esperando que las circunstancias sean propicias. Y no sé muy bien a qué se refería, si era el escenario internacional o alguna cuestión procedural que funcionara mejor. La verdad es que no lo sé, pero él ya tenía la denuncia de mucho tiempo y es una denuncia tan fundada, pero tan basada en testimonios y en pruebas, que cualquiera que la lee se da cuenta del grado de seriedad del trabajo de Alberto, realmente admirable. Yo creo que las futuras generaciones van a ver con encomio la tarea de un fiscal, no solamente que dio su vida por la justicia argentina, sino que denodadamente hizo un trabajo profesional de primera. ¿Es cierto que hubo un manuscrito de despedida o algo así como un borrador de un texto que después difundió entre los contactos del fiscal a través de WhatsApp? ¿Un manuscrito de qué? Perdón, perdí la palabra. Un borrador de texto que luego difundió. ¿De Nisman? Sí. Todo lo contrario. Él envió mensajes que no eran por lo más mínimo de despedida, de gran entusiasmo a sus mejores amigos: estoy mejor que nunca, sé que esto es muy serio, alguien lo tiene que presentar, ese tipo de mensajes. Si de despedida aludís a algún tipo de insinuación suicida, la respuesta es todo lo contrario. Los mensajes que él mandaba están clarísimos. Insisto, y perdona, en la otra entrevista que me hiciste también cité demasiado mi libro Morir por la Argentina, sí. Pero ahí traigo y transcribo todos sus últimos mensajes, que son una oda de optimismo y de profesionalismo. ¿Por qué Nisman vuelve anticipadamente de sus vacaciones? ¿Tenía miedo por su seguridad? ¿Por la de su familia? No, él entendió, y lo entendió bien, que con el comienzo de la decapitación del servicio de inteligencia argentino, a la que estaba procediendo la expresidenta, sí, que cuando se dio cuenta de que el servicio de inteligencia la estaba investigando a ella, entendió que esto era el acabose y que no podía permitir semejante invasión. Ella era la reina y señora de la Argentina y todos los poderes debían rendirle pleitesía, y repentinamente se da cuenta de que ella es la investigada y probablemente ella iba a ser inculpada. En ese momento decidió desarmar al servicio de inteligencia y Alberto comprendió que estaba él en la cola de aquellos que podían ser despedidos. No es que había una decisión de echarlo, pero era muy probable que así ocurriera.
Y si él dejaba que llegara ese momento sin presentar la denuncia, después iba a tener que presentar la denuncia bajo la aureola de que este tipo es un resentido porque lo echaron y trajo semejante denuncia. Entonces, para evitar eso, se apresuró en su regreso de vacaciones y la presentó. Con todo, quiero dejar claro que él había comprado el boleto de regreso antes de partir. Así que no fue una actitud improvisada. Él ya había planeado que iba a volver a la Argentina por unos días. Lo que pasa es que probablemente aceleró el proceso de presentación de la denuncia, etcétera. Pero él quería estar detrás del caso e iba a regresar a la Argentina unos días y después retomar sus vacaciones con su hija. ¿Cómo era el vínculo entre Nisman y el ex canciller Timerman, Gustavo? En un momento era bastante bueno. Me acuerdo que él me citaba algunas cosas que le decía Timerman y no las decía con ojo crítico, y te diría que yo estaba mucho más crítico al respecto que él. Pero en la última etapa ni se hablaban. Me acuerdo que una vez me dijo, yo con este señor no hablo más. Sí. Ahora, no, yo todavía no sabía del pacto secreto de la Argentina con Irán y no sé si Alberto sí lo sabía. Porque si ese era el motivo, estaba plenamente justificada su decisión de no hablarle más. Se dijo que del departamento de Nisman en la Torre Le Parc faltaba un celular que le habría entregado Estiuso, también una serie de pendrives, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que haces al respecto sobre esas dos cosas? ¿Hipótesis sobre qué? ¿Qué era el material que él tenía? Sí, el celular. Pero si faltaba, ¿quién le había entregado a quién? Si el celular faltaba, no queda claro quién se lo había entregado a quién. Estiuso a Nisman. Mira, yo todo lo que puedo decir de Estiuso es solamente positivo. Lamento desentonar, porque cada vez que lo hago en algún programa siempre sale alguien diciéndome por qué salgo a defenderlo a Estiuso. La verdad que no lo defiendo porque no lo conozco personalmente siquiera, pero sí sé, por Alberto, que su trabajo era extremadamente profesional. Estiuso hacía lo que había que hacer para investigar la causa y se comportaba como un genuino jefe de un servicio de inteligencia y aportaba todos los datos que Nisman, por supuesto, no podía conseguir solo. Así que, ¿por qué no le atendió el teléfono? Que es la pregunta que vuelve, o lo que mencionás vos. Me parece que son detalles menores y que no revierten en lo más mínimo el cuadro general de una relación de camaradería y profesionalismo muy estrecha entre los dos. Cuando Gustavo Vélez denunció en el programa de Rondón a Jaime Estiuso hace más de 10 años, muchos se sorprendieron del poder de la CIDE. ¿Es cierto que él se contactó con la custodia de Nisman antes y después de la muerte del fiscal del caso? ¿Estiuso? Sí. ¿Si Estiuso se contactó? Ajá. Por supuesto, él estaba en contacto todo el tiempo. Es decir, es una persona sumamente informada, un jefe de servicio de inteligencia o de operaciones de inteligencia. Lo de Vélez que citás fue una acción ilegal. Era perfectamente legítimo que Estiuso se enfadara con Vélez. Él reveló la foto de Estiuso. Es un acto rayano en lo criminal cuando vos revelás fotos, fisonomías de personas que están jugándose en acciones secretas, ¿no es cierto? Eso no se debería hacer. Ahora, esto creo que no tiene absolutamente nada que ver con Alberto. Bueno, en este momento Gustavo Perenic está dictando un curso en la UCEMA, estamos en contacto con él. Después te vamos a preguntar por Delía y Esteche, como decía Estiuso, cómo están vinculados con el caso, de qué manera están vinculados con el caso. Dejamos pendiente esta pregunta. Con mucho gusto. Ya volvemos, enseguida, con Gustavo Perenic y el caso Nisman.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La culpable no soy yo de tu ira, tus maltratos y esa palabra que una vez me hizo llorar. No me pidas más perdón. No me muero más por vos. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencias. Consultá gratis al 144. Denuncia en fiscalías, comisarías y centros territoriales de denuncia. Provincia de Santa Fe. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba... ¿Se puede sacar un crédito hipotecario UVA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma. No. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista. Sí. Ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda. Y acá viene lo mejor. La relación cuota-ingreso es hasta un 30%. Usa casco. Tenés un 85% de probabilidades de salvarte y tus familiares de no lamentarlo. El caso Alberto Nisman, de eso nos estamos ocupando, está en contacto con nosotros Gustavo Perenní. Gustavo, ¿vos crees, como dice Estiuso, que Delía y Esteche están vinculados con el caso de alguna manera? Vinculados con el caso, no cabe ninguna duda, están denunciados en la denuncia de Alberto. Ellos eran los que trabajaban como agentes de Irán en la Argentina, son personajes sumamente oscuros, ambos, que dieron muestras a las claras de un poder de violencia que no tenía escrúpulos. Y yo creo que están bastante cercanos también a aquella gente que cometió el asesinato. No me sorprendería que ellos supieran exactamente quiénes fueron y cómo fue que lo mataron. Muchas de las conversaciones telefónicas que Nisman logró grabar de ellos los muestran como sospechosos del caso. En una escucha, Luis Delía le pide al dirigente islámico Jorge Alejandro Yusuf Khalil que tenga perfil bajo. ¿Quién es Yusuf y qué rol juega en todo esto? Él es el embajador extraoficioso de los ayatolás en la Argentina. Es el representante de los ayatolás aquí, por lo tanto cualquier mensaje que Delía y Esteche querían mandar a Teherán lo hacían vía Yusuf Khalil, que era quien lo transmitía. Pero además tenemos, entre comillas, la suerte de que Khalil es un bocón. Hubo muchos momentos en donde le decían, bueno, no hables con tanta claridad, no te expreses tan explícitamente, y a él no lo detenía nadie. Es el que en las conversaciones telefónicas grabadas revela más del caso. Días antes de la muerte del fiscal, Estiuso acuerda su desvinculación con la ex-CIDE. ¿Cuál es la relación entre esto y la investigación que llevaba adelante el fiscal Nisman, si hay? No. Estiuso acuerda su partida porque sabe que si no lo van a asignar a un destino en el África, esa era la idea, sacárselo de encima geográficamente. Pero no creo que tenga que ver con el fiscal. Lo que tiene que ver es que Nisman entendió que una vez que Estiuso está fuera y la gente que trabajó con él está fuera, le podía tocar a él con bastante celeridad también estar afuera, y por eso su celeridad en presentar la denuncia. Hay dudas sobre el comportamiento de la seguridad de Nisman. Raúl Benítez era el custodio de confianza, justo se olvida el teléfono celular ese día. Luis Miño, el otro custodio, buscó a Nisman durante 11 horas sin intentar ingresar al departamento.
¿Cómo ves el accionar de la seguridad del ex fiscal? Que bueno, ya con lo que dijiste es suficiente para saber que esta gente es sospechosa. Cuando sean interrogados va a ser bastante fácil sacarles la verdad porque van a ser interrogados separadamente sobre temas en los que todos deberían coincidir. Uno de ellos dijo que entró al departamento de Nisman también porque Alberto le había pedido un arma y después cuando le preguntaron que diera alguna descripción de los muebles no supo describir ni un solo mueble del departamento. A las claras se lo pescó en mentiras. Así que aquí vemos a un grupo de personas que tenían que haber cuidado al fiscal y no lo cuidaron en los momentos más cruciales. El ex secretario de Seguridad Berni fue uno de los funcionarios que se vio esa noche en el edificio Le Parc. ¿Cómo analizás el desempeño de Berni en esas horas y durante la investigación? Berni y Fein son los productores de la película del suicidio. Entre los dos tenían que montar el aparato. Berni empezó a decir que era un suicidio de inmediato. Casi creo que le ganó a la presidenta, que actuó como si fuera la jefa ella de un servicio de investigación, cuando inmediatamente, en vez de decir que espera que la justicia haga lo suyo y que ella se pone a disposición de la justicia, nos dio inmediatamente su veredicto de que Nisman se había quitado la vida. Berni creo que antes que ella todavía, lo que produjo Berni es una usina de mentiras que intentaba una y otra vez solamente dejar impune este crimen que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Gustavo, y en lo político, ¿cómo analizás el actuar de Cristina Fernández desde que se presentó la denuncia de Nisman hasta la actualidad? Yo creo que ella reveló a las claras su grado de complicidad en el asesinato debido a la conducta que tuvo desde el asesinato, porque no fue prescindente y cada vez que se expresaba la delataba un cierto nerviosismo en tratar de empujar a la opinión pública en una dirección determinada. Eso es comportarse como si fuera culpable. Y me parece que ocurre en muchos casos en donde las personas que son cómplices de un crimen muy grave después se comportan de un modo que permite llegar a ellas como tales. A Nisman lo mataron. ¿Se sabrá quién fue? Sí, sin duda. Primero que te diría que ya se sabe quién fue. Los que lo mataron son aquellos que lo amenazaron todo el tiempo. Son agentes de Irán en la Argentina y por más que fueran argentinos, trabajaban para defender los intereses iraníes. Ahora, no sabemos quiénes son con nombre y apellido ni quién apretó el gatillo, pero tengo confianza en que la justicia hará lo suyo porque estamos avanzando lentamente, pero avanzando al fin y es motivo de optimismo para todos aquellos que queremos justicia. Gustavo, ¿cuál crees que es el legado de Alberto Nisman? Yo te lo digo desde un punto de vista personal, fue un gran amigo, un gran tipo, lo quise mucho y hasta hoy siento profundamente que haya tenido que pagar con su vida su devoción por su trabajo, sus deseos de hacer justicia para la Argentina. Pero si me hablas en términos históricos, yo creo que fue una figura realmente histórica que va a iluminar a futuras generaciones, porque no hay tanta gente dispuesta a sacrificar su vida en aras de lo que creen justo por el país, y este era el caso de Nisman. Por supuesto que él nunca quiso morir, pero la tenía clara de que se estaba arriesgando mucho en todo esto y siguió sin titubear en ningún momento. Quienes critican al fiscal, quienes lo denostan, hablan de, por ejemplo, una cuenta no declarada de cientos de miles de dólares junto a Lagomarsino, ¿no? En el extranjero. ¿Qué puedes decir de eso? La presencia de Lagomarsino en la cuenta es uno de los grandes misterios del caso, uno de los máximos misterios, y creo que se va a resolver cuando se descifre este enigma Lagomarsino en su conjunto. En ese momento sabremos quién es él, cómo llegó a la cuenta, etcétera. Que Nisman tenía una cuenta en el exterior es cierto. Te cuento un secreto, por favor no se lo digas a nadie. Hay otros argentinos que también tienen cuentas en el exterior. Gustavo, lo último, para explicarle a los televidentes un poco más sobre tu relación con Alberto Nisman, desde cuándo lo conoces, cuándo empieza esa relación. Nos gustaría que lo digas y lo profundices. Él me conocía a mí antes que yo a él. Había participado de varias conferencias que yo daba. Esto me lo contó la primera vez que nos vimos a partir de que yo lo conocía a él, que me dijo, bueno, no te acordás de mí, pero cuando yo era adolescente iba a las charlas que vos dabas. Bueno, ahí se creó un vínculo inmediato, más o menos hace 12 años, y fue muy intenso desde el comienzo, porque él ya
era el fiscal de la causa AMIA. Yo le llevaba a mis alumnos, a conocidos, para que escucharan el desarrollo del caso en la UFI que él dirigía. Muchas veces hubo reuniones ahí, hasta que finalmente le dije, mira, esto es fascinante cómo estás llevando a cabo la causa, tiene que ser motivo de un libro. Me ayudó mucho en conseguir la información que necesitaba para el libro, que fue Matar sin que se note, que es el primer libro sobre Nisman y sobre el caso AMIA. Y en el segundo, Morir por la Argentina, en donde hablo acerca del asesinato, ya me las tuve que ingeniar sin su input, pero traté de honrar su memoria lo mejor que puedo, desde una persona que lo mira como un ser humano, por supuesto tenía virtudes y defectos como cualquiera de nosotros, pero un ser humano valiente y valioso. Queremos agradecer a la gente de la UCEMA por cedernos el lugar para esta nota y a vos. Gustavo, te mandamos un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, Alberto. Hasta siempre, Gustavo Pérez-Nick. A propósito del caso Nisman, sugerencias a dqd@fibertel.com.ar, a mi Twitter, @AlbertoLotuf. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Chevrolet, Find New Roads.